Buenos días, un saludo en primer lugar a todas aquellas personas que nos escuchan por la emisora de la parroquia. También quería dar un saludo a aquellas personas que después nos verán por YouTube. Decirles, a los que me escuchan por la radio, como solamente se escucha en nuestro pueblo, pues no hay que dar ninguna explicación. Pero para los que nos escuchan o nos verán después por YouTube, decirles que estamos en Arroyo de la Luz. Es un pueblo de la provincia de Cáceres, en Extremadura, diócesis de Coria Cáceres. Y aquí tenemos una patrona a la cual en el pueblo le tenemos mucha devoción, que es la Virgen de la Luz. Tiene el santuario a 3 kilómetros del pueblo. Ahora correspondería estar haciendo la novena. Hoy sería ya el segundo día de novena, pero debido al coronavirus, pues no hemos podido bajar a nuestra patrona. Así ha sido, ¿no? Como será así en todos los sitios. Pues bien, vamos a comenzar este retiro, que es la primera vez que lo hacemos transmitiéndolo por YouTube y por la radio. Siempre lo hemos hecho más veces aquí retiros en el pueblo, claro que sí. Lo hacíamos en la capilla del Colegio de las Religiosas, porque es pequeñita, tiene calefacción, se está muy bien y los hacíamos allí. Pero vamos a probar este sistema. ¿Por qué? Porque tiene mucho más alcance, llega a mucha más gente. Y además ahora no nos queda otra. Ahora la única manera que tenemos de seguir el culto y de seguir una charla, un retiro, cualquier cosa, pues es a través de los medios, ¿no? Ya que no podemos juntarnos, ¿no? Pues bien, dado que estamos en la novena de la Virgen de la Luz y es nuestra patrona, vamos a encomendarnos a ella para que nos dé luz. Ya que ella lleva ese nombre, vamos a encomendarnos a la Virgen de la Luz, para que ella nos ilumine, que es su misión, iluminarnos. Y lo vamos a hacer rezando al principio un Ave María. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a ir ya entrando en materia y lo primero que vamos a hacer, porque me parece fundamental, es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios que tenemos que leerla con mucha frecuencia. Y yo creo que la mayoría de los católicos tenemos ese defecto. No le damos la suficiente importancia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa carta de amor que Dios nos ha dirigido. Y por eso es muy conveniente que la escuchemos con frecuencia. Es una carta de amor que nos ha dirigido Dios, es que Dios nos ha hablado. Y solemos tener la Biblia, si la tenemos en casa, pero si la tenemos muchas veces allí aparcada en la estantería y leyéndola poco. Yo a un niño de comunión, cuando le tengo que hacer un regalo, le regalo una Biblia, pero una Biblia buena, no una Biblia de niño, una Biblia ya de adulto, para que le sirva para toda la vida. Si es de niño, le va a servir para 3 o 4 años. De esta manera le sirve para toda la vida y así me garantizo de que en esa familia van a tener una Biblia. Otra cosa es que la lean, eso ya es distinto. Bien, pues el título de esta meditación lo he llamado No tengáis miedo, no tengáis miedo. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del 23 al 36. Por si alguno después lo quiere leer en casa, tranquilamente, que sepan que es Mateo 14, 22, 36. Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Vamos a ver. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de tierra. Muchos estadios, zarandeada por las olas,
pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se pusieron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Siempre conviene comenzar escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de este texto, de alguno más que también leeremos, lo que nos vaya dando tiempo, sin agobiarnos, ¿no? Aquí se trata de estar con el Señor, de eso se trata, de estar con el Señor. Vamos a ver. El título he dicho que le he puesto a esta charla: «No tengáis miedo». Este es el grito de Juan Pablo II al comienzo de su pontificado. No tengáis miedo. Este grito también lo dijo en una JMJ, en un encuentro de jóvenes mundial. No tengáis miedo. Pedro, ¿por qué se hunde Pedro? Porque siente miedo. Siente miedo. Y le dice Jesús: «Hombre de poca fe». También tengo que decir, en favor de Pedro, que pide la ayuda de Dios. Tiene poca fe porque no se fía de la palabra de Jesús. Si él no hubiera dudado, no se habría hundido. Si no hubiera dudado de la palabra de Jesús. Pero también hay que decir otra cosa, que le pide ayuda a Dios. «Señor, sálvame». O sea, también tenía algo de fe, ¿eh? Algo o bastante. O a lo mejor es porque se estaba hundiendo. Ya sabemos que cuando tenemos un problema gordo, acudimos a Dios con muchas ganas. Pero eso es lo malo, que solamente acudamos a Dios cuando tenemos un problema gordo. Con Dios tenemos que estar siempre, no solamente cuando tengamos un problema gordo. Si acudimos a Dios cuando tenemos un problema gordo, quiere decir que somos un poquito egoístas. Un poquito egoístas. Como el hijo aquel que se acuerda de su madre cuando tiene un problema. Y cuando no, pues no se acuerda nunca de su madre. ¿Esa madre qué dirá? ¿Se va a sentir querida? Bueno, tú eres un interesado, eres un egoísta. Vienes a mí nada más que cuando tienes un problema. Yo estoy deseando que vengas a mí siempre. Y resulta que cuando vienes a mí es porque tienes un problema. Que también está bien, ¿eh? No vamos a ver todo lo negativo. Si acudimos a alguien es porque confiamos en ese alguien. Si ese hijo acude a su madre es porque confía en su madre. Será un egoísta, pero veamos también el lado bueno. Es que hay que ver siempre el lado bueno de las cosas. Y es que ese hijo confía en su madre. Si acudimos a Dios cuando tenemos un problema, quiere decir también que confiamos en Dios. O sea, todo eso tenemos que tenerlo muy presente, pero muy, muy presente. Confiamos en Dios. Pero por otro lado está lo negativo, que somos un poquito egoístas. Y esta es una de las causas de nuestros miedos, la poca fe. Pedro, su causa del miedo es su poca fe. Pero cuando tenemos fe, no tenemos tanto miedo o ninguno,
porque ya toda la vida adquiere un sentido. Hablaremos de esto un poquito largo y tendido. Cuando toda la vida tiene un sentido, cuando la vida ya no se limita solamente aquí a la tierra, sino que nuestra vida tiene una perspectiva de eternidad, ya la perspectiva es muy distinta. Ya cambian muchas cosas. Y aquí en la tierra también cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva completamente distinta. Ahora, qué bonito el gesto de Jesús que le tiende la mano a Pedro. Qué bonito ese gesto. Que Jesús nos tiende la mano. Pedro, cuando tiene el problema, es verdad que es por falta de fe, pero confía en Jesús. Que no nos olvidemos de eso. Confía en Jesús. Y le pide su ayuda. Y Jesús, como siempre, no falla. Le tiende la mano. Lo saca del agua. No se lo traga al mar. Jesús le salva. Aquí tenemos en Arroyo, así les animo para que puedan venir a visitarlo los que son de fuera, tenemos un cuadro precioso, con un simbolismo detrás precioso. Lo tenemos allí, en aquella punta, en el retablo. Tengo el retablo a mi espalda, allí lo tenemos, que es el descendimiento de Jesús al Seol. Eso lo hemos celebrado el Sábado Santo. Una vez que Jesús muere, ya ha salvado a la humanidad. Antes no se podía salvar nadie. Estaban en el Seol, el lugar de los justos, pero no estaban disfrutando del cielo. Digamos que es una especie de lugar intermedio. No el limbo, no. El limbo eso es una invención de los teólogos. La Iglesia nunca en un documento oficial nos ha hablado del limbo. Nunca, jamás. Eso es algo que se inventaron ahí los teólogos. Pero el Seol sí. Porque hasta que Jesús no muere y entrega su vida por nosotros, no nos puede salvar. Y aquí tenemos un cuadro precioso que Jesús, una vez que ha muerto y ha resucitado, desciende al Seol y está sacando a Adán y a Eva. Se lo voy a mostrar. Para los que no sois de Arroyo y no lo conocéis, les voy a mostrar esa preciosidad de cuadro. No sé si se verá en el vídeo, no lo sé. Miren ustedes. No sé si se verá, ¿eh? Ahí tienen a Jesús tendiéndole la mano y este de las barbas es Adán. Al lado tienen a Eva ahí con su carita ovalada. No sé si se verá o no se verá. Si no se ve, pues ya sabe que el que quiera verlo tiene que venir aquí a Arroyo a ver este cuadro. Tiene una simbología preciosa, una maravilla. Jesús sacando a Adán y a Eva. Pero es que no sacó a Adán y a Eva. Sacaría a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los justos del Antiguo Testamento, a toda la gente buena. O sea, ¿qué hizo Jesús ese día? Llenó el cielo. Llenó el cielo. Porque no solamente sería al pueblo de Israel, al pueblo elegido por el Señor, sería a toda la humanidad, a todos los justos. O sea, Jesús en un momento llena el cielo. No me digan que no es bonito. La idea que nos representa este cuadro. Ahí está representado a Adán y Eva, pero hombre, no solamente iba a ser Adán y Eva los que se salvaran, se salvarían todos los justos. Y eso sucede una vez que Cristo entrega su vida por nosotros. Antes no puede ser. Tiene que ser en ese momento. Jesús nos dice en muchas partes del Evangelio, soy yo, no temáis. Eso Jesús lo dice muchas veces. Soy yo, no temáis. Pues decía un sacerdote muy graciosillo, llegamos y había un Cristo de estos modernos, ¿no? De este arte moderno.
Para él tendría que ser muy feo, claro. El artista que lo hizo, pues no. Y decía este cura graciosillo: este Cristo me está diciendo, soy yo, no temáis. Muy gracioso él, ¿no? Pues Jesús nos está diciendo constantemente, soy yo, no temáis. Un poquito de miedo es normal. Un poquito de miedo es sano. Un poquito de miedo es bueno. ¿Por qué? Porque me puede cuidar. Un poco de miedo es bueno. Que yo tenga ahora un poco de miedo al coronavirus es bueno. Es sano. ¿Por qué? Porque me cuida. Procuraré ponerme unas mascarillas, guantes, me lavaré mucho las manos, guardaré la distancia de seguridad con las personas y me estoy protegiendo a mí y estoy protegiendo a los demás. Y puede con esos gestos esté salvando muchas vidas. Por eso es importante que esto lo hagamos. Un poquito de miedo es bueno. Ahora, mucho miedo, no. Hay mucho miedo, no. ¿Por qué? Porque nos paraliza. Cuando tenemos mucho miedo, nos paralizamos. No hacemos nada. Imagínense ustedes, ahora, que es lo que nos toca vivir, que los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las personas de limpieza de los hospitales, los que hacen la comida en los hospitales, a todos ellos les hubiera entrado un pánico. El pánico, perdón. No, me da un miedo, yo no soy capaz ni de ir a trabajar, me doy de baja, lo que sea, me pongo malo, lo que sea. ¿Los abandonamos? ¿A todos los que están allí a su suerte? Anoche, hablando con un sacerdote, me decía de una residencia, no era de aquí de Cáceres, era de otra provincia, una residencia parroquial, la lleva una parroquia. Dice, han abandonado casi todos los trabajadores. Ha entrado el coronavirus en la residencia y han abandonado. Estaban los ancianos todos los días a base de leche y magdalena. También me decía, pero el pueblo se ha volcado. Dice, menos mal que él ya sabía, ya en enero, viendo por dónde podían venir las cosas, se había acoplado de lejía, guantes, EPIs, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Para la residencia. Dice, menos mal. Pero la gente se ha volcado. La mayoría de los trabajadores se me han ido, pero han venido voluntarios. Claro, es que es así. El miedo me paraliza. Un poquito de miedo es prudente, es bueno, es sano. Me imagino que esas personas que han ido a la residencia pues habrán puesto todos los medios para echar ahí una mano, ayudar y no dejar que esos ancianos se mueran allí de hambre. Sabemos, lo hemos visto en los medios de comunicación, que cuando han entrado el ejército, los bomberos en alguna residencia, se han encontrado alguno muerto en alguna cama, ¿no? Es triste, pero es así. Entonces, ¿miedo sí es sano? Sí, un poquito. Un poquito de miedo es sano. ¿Mucho miedo, un miedo extremo? No, porque nos paraliza. Ese tiene que ser el criterio que tenemos que tener. Y también confiar en Dios. Pero confiar en Dios, que es lo que no hace Pedro, que no confía en su palabra, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuidado que no nos subamos por las ramas, que algunas veces somos muy espirituales. Pasa poquito, pero algunas veces pasa. No, yo confío en Dios. Vamos a ver, tú confía en Dios y tú pon los medios que Dios te pone aquí en la vida, que son muchos. No nos pase como aquel de la barca. El de la barca se estaba ahogando, ¿no? Había una inundación, se estaba ahogando, ya el agua le llegó a su casa, se subió a la planta de arriba, a la planta de arriba también le llegó el agua, acabó subiéndose por la terraza al tejado, a lo más alto del tejado.
Y ya vinieron a salvarlo con una barca. No, yo no me voy con vosotros. Yo confío en Dios, Él me salvará. Bueno, pues se fueron los de la barca. Viendo que seguía el agua subiendo, volvieron otra vez. Que no me voy, hombre, que me quedo aquí, que yo confío en Dios, que Él me va a salvar. Pues se fueron los de la barca. Y ya le llegaba el agua a los pies y ya vinieron otra vez los de la barca. Mira, que esto no tiene remedio, que te ahogas. Que yo confío en Dios. ¿Qué le pasó? Los de la barca se fueron y se acabó ahogando. Y cuando llegó al cielo, entró muy enfadado, protestando a Dios. Me ha fallado, Señor, porque yo confiaba en ti, que me salvarías. Y le dijo el Señor, hasta 3 veces te mandé la barca. Esto se cuenta así en plan anecdótico, pero es una realidad. El Señor se vale de otras personas para cuidarnos. El Señor no nos va a mandar una legión de ángeles para cuidarnos. Se va a valer de otras personas. Dios va a mover el corazón de otras personas. Y aquí, por ejemplo, vemos el caso que he puesto antes en esa residencia. ¿Unos se han ido? Sí, pero otros han venido. Los que sienten miedo quedan paralizados. Los que son valientes y se dejan tocar el corazón por Dios, ahí Dios actúa a través de ellos. Que esto no lo olvidemos. El miedo excesivo produce desconfianza en Dios. Y el mundo nos vende también una idea muy falsa, que creo que tenemos muy asumida, esa idea. Y esa idea tan falsa que nos vende el mundo es que para ser feliz no hay que sufrir. Y creo que ahí nos equivocamos. Porque en la vida algo de sufrimiento siempre hay. Algo de preocupaciones, pues siempre hay. Pero tienen que ser preocupaciones que no nos paralicen. Porque si nos paralizan, malo. Felicidad y sufrimiento suelen ir unidos. Una madre feliz, aunque su niño la tenga casi toda la noche levantándose porque no se duerme y está llorando. ¿Sufre? Sí, sufre. ¿Es feliz? También es feliz. Si a esa madre le dieran la posibilidad, que no se la van a dar, ni ella la va a elegir, claro, de elegir entre no sufrir y no tener un hijo, así no sufriría, o tener un hijo sufriendo un poquito. La madre dirá, yo prefiero tener mi hijo, haber tenido a mi hijo, aunque tenga que sufrir un poquito. Pero la felicidad que me da mi hijo cuando lo cojo en brazos o cuando él me abraza, pues esa felicidad no tiene precio. Es así. Pero el mundo de hoy nos está vendiendo que para ser feliz no hay que sufrir. Y eso no es verdad. No es verdad. Y eso se vende mucho en el mundo de hoy. ¿Qué pasa con esto? Pues que nos lleva a muchas frustraciones. Claro. Si yo pienso que para ser feliz no tengo que sufrir y después inevitablemente la vida me va a dar algún revés, algún sufrimiento, pues malo. Hoy día yo creo que a los niños se les está educando en que no les falte de nada, en que no sufran. No sé si esa educación es muy acertada, porque la vida no es eso. Si tenemos a nuestros hijos súper protegidos, llegará un día que no podamos protegerlos. ¿Van a estar preparados para la vida? Que eso lo pensemos despacio. ¿Que está bien proteger a los hijos? Sí, pero hasta cierto punto. Si los superprotegemos, corremos el riesgo de que cuando ellos no se puedan proteger, se frustren
lo pasen mal y sufran mucho. O sea, todo tiene que ser en el justo término, ¿no? En el término medio está la virtud. ¿Hay que proteger a los hijos? Sí. ¿Superprotegerlos? Pues no. Pues no, porque después a lo mejor no van a saber defenderse en la vida. ¿Saben a quién tenemos que tener miedo? Según dice Jesucristo. Ahí es donde tenemos que tener el miedo de verdad. Y me da la impresión de que ahí no tenemos tanto miedo. Vamos a ver a qué es a lo que le tenemos que tener miedo de verdad. Miedo de verdad. Vamos a verlo. No lo digo yo, Lo dice Jesucristo en Mateo 6:26. Vamos a buscarlo. Mateo 6:26. Mateo 6:26. Estas Biblias las hacen con una letra tan pequeñita que me cuesta un montón leerlo. No lo encuentro. Vamos a ver. Aquí está. Me cuesta un montón leer, perdonad si me equivoco en alguna palabra, pero es que la letra es pequeñísima. Esta Biblia ya la he utilizado muchísimo. Ya con la edad me voy a tener que comprar una que tenga la letra más grande, o por lo menos un evangelio que tenga la letra más grande, porque yo ya a mi edad, ya con la presbicia, voy ya penando con esta letra. Vamos a ver. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupándoos diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio agobio. Pues, en realidad, lo que tiene que preocuparnos en la vida es el alma. También el cuerpo, no vayamos a decir que no, pero el alma es lo más importante. ¿Y a qué le damos nosotros la importancia? ¿A qué se la damos? Le damos importancia a nuestra alma. Dice el Señor, no os preocupéis por aquellos que os pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Contra el alma nada ni nadie puede hacer nada. Dice en la carta a los romanos, después me parece lo leo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios?
el hambre, la desnudez, la espada. Contra todo eso podemos por aquel que nos ha salvado. Podemos contra todo eso. Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios, nada ni nadie. Y nada ni nadie puede quitarnos nuestra alma. Eso será siempre una decisión nuestra. Pero nos solemos preocupar más bien de las cosas de este mundo. Eso es lo que nos preocupa. Las cosas del alma no nos suelen preocupar tanto. Yo lo veo, por ejemplo, pues qué sé yo, en los niños de comunión. Un padre se preocupa mucho de que el niño vaya a todas las clases, a inglés, actividades extraescolares, que aprenda. ¿Pasa lo mismo con la catequesis? Bueno, no veo ese interés que veo en las cosas de este mundo. No valoramos lo suficiente, no digo todo el mundo, no, eso nunca sería injusto, pero un número muy grande de personas sí. Un número muy grande de personas sí. Sí le da mucha importancia a las cosas de este mundo y no le da la suficiente importancia a las cosas de Dios. Por ejemplo, y no quiero asustar, ni mucho menos, un poquito, siempre un poquito de miedo, Nunca mucho, que nos paraliza, un poquito solo, un poquito solo. Un poquito de miedo al infierno es bueno, mucho no, porque entonces estamos ya dudando del amor de Dios, de su salvación, de su redención. Pero un poquito de miedo al infierno. Si llevamos una vida un poco apartada de Dios, pues sí es bueno. ¿Saben ustedes? Les voy a hacer una confesión. A mí no me cuesta nada aceptar las verdades de mi fe. Nada, pero ninguna, Las acepto todas sin ningún problema. Lo creo todo sin problema, que no me hago ningún problema de creer cualquier verdad, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente que dice, yo en esto creo, en aquello no, en aquello sí, que entonces ya se están haciendo su propia religión y una religión a la carta. Ya no es la fe de Jesucristo, ya es su religión. En el momento que empieza a decir, en esto creo, en aquello no creo, ya te has hecho una religión tuya a la carta. De eso hablaremos otro día, ¿no? Porque sería para hablar largo y tendido. Yo no tengo ningún problema en aceptar mi fe. ¿Saben ustedes la única cosa que me ha costado aceptar y entender? Que el infierno sea eterno. Eso de que sea eterno, ¿nos hemos dado cuenta de lo que eso significa? Y no lo estoy diciendo para asustar, ¿no? Ni mucho menos. Que yo digo que si se nos asusta y el miedo nos paraliza, malo. Eso ya no viene de Dios. Pero un poquito de miedo está bien. Lo mismo que un poquito de miedo está bien ahora para el coronavirus, un poquito de miedo para el infierno está bien. No que solo nos preocupan las cosas de este mundo. Nos tiene que preocupar también las cosas de Dios. Y un poquito de miedo al infierno, pues nos viene bien. Eso nos viene muy bien, muy bien. No solamente temer a perder las cosas de este mundo. Hay que temer también por el alma. Por eso es muy bueno. Y ahora tenemos ahí una cosa pendiente, que este año, antes de Semana Santa, no se ha hecho. Creo que a mí me va a pasar como va a pasar con las peluqueras. ¿Saben ustedes lo que va a pasar con las peluqueras? Y yo el primero, miren ustedes los pelos que tengo. Llevo ya no sé cuánto tiempo sin cortarme el pelo. El día que abran la peluquería, o las peluquerías, que en el pueblo tenemos varias, vamos a acudir allí en masa. Para arreglarnos el pelo, a cortarnos, no solamente el pelo, se habrá que hacerse un montón de cosas. Entonces, hasta que no la abran, no podremos ir. Pues yo creo que a mí me va a pasar un poquito lo mismo, ¿no? Cuando abramos la iglesia, pues va a venir un montón de gente a confesarse. Pero un montón. ¿Por qué? Porque no se ha hecho este año.
Qué pena que no lo hayamos hecho, ¿no? Así estaríamos mucho más tranquilos, ¿no? De todas formas, yo creo que habrá que buscar una manera, no sé cuál, pero habrá que buscar una manera para confesar. A ver si ya, cuando se levante un poquito el estado de alarma, se puede abrir la iglesia para que la gente pudiera hacer todo esto, ya digo, todo lo que nos manden y nos digan, ¿no? Pero a ver si se abre la iglesia y para que acudan algunas personas durante el día, a lo mejor al culto no, pero para que puedan venir a ver al Señor y puedan confesarse, ¿por qué no? Si esto el otro día hablándolo con un obispo me decía, dice, hasta en épocas de guerra se han mantenido las iglesias abiertas, ¿no? Ahora es un poquito distinto, pero cuando pase ya un poquito esto, lo mismo que vamos a comprar a un supermercado, lo primero que les voy a decir, no estoy diciendo ninguna tontería, lo mismo que vamos a comprar a un supermercado y los demás esperamos en la cola, en la calle, y tú entras en el supermercado, entras en una farmacia, entras en otra tienda de estas que te venden libros, lápices y todo eso, tienen ya preparadas sus mamparas con sus distancias. Y tú puedes entrar allí. Tú vas con tu mascarilla, tienes ya una distancia de seguridad, tienes una mampara. ¿Por qué no podemos hacer esto ya muy pronto en la iglesia? Que pongamos un tipo de mampara pues en el mismo confesionario. ¿Por qué no se puede poner un plástico en el confesionario? Y ya está, y ya estamos ahí todos protegidos. O quizás no, sería el mejor sitio, pero a lo mejor en una silla, y ponemos simplemente una pantalla, yo me siento a un lado en una silla, ustedes al otro en otra silla, y ya está, ¿no? Pero hay que dar solución a eso. Claro que esto hoy no se entiende tanto. ¿Por qué? Les voy a decir por qué no se entiende. Esto hoy no se entiende tanto por una razón muy sencilla. Porque le damos mucha importancia al cuerpo. Y hay que alimentarse y los alimentos son indispensables. Hay que buscar los medios para que la gente pueda comprar. Y es verdad, porque si no comemos nos morimos, ¿no? Pero también hay otras necesidades. Que hay personas muy agobiadas porque no se pueden confesar. Y también hay que buscar la manera y los medios para que puedan acercarse a la iglesia y se puedan confesar. Esa puede ser una manera. Ponemos una mampara y ya está. Un lugar apartado de la iglesia, que no se acerque nadie para no escuchar la confesión y ya está protegido él y yo. Estas cosas las iremos consultando, le iremos preguntando, pero algo habrá que hacer así. No solamente tenemos que preocuparnos por la salud del cuerpo, también por la salud del alma. Y me ha causado mucha tristeza que no haya podido entrar en la residencia de mayores, con lo que lo he intentado, ¿no? Para darles la solución uno por uno, completamente protegido con todos los trajes que se necesitan, ¿no? Por eso, pues tenemos que estar siempre preparados, porque no sabemos nunca cuándo el Señor nos puede llamar. Hay que confesarse. Hay que limpiar la casa de vez en cuando. ¿No lo hacemos con nuestra casa? ¿Qué pasa si no limpiamos nuestra casa? Pues no sé por dónde, pero el polvo, eso se agarra a todos sitios, no sé por dónde entra. Aunque tenga las ventanas cerradas, te entra el polvo. Hay que limpiar de vez en cuando nuestra casa, nuestra alma. Si no, el alma puede endurecerse. Y cuando se va endureciendo, viene el problema. Porque ya, digamos, le ponemos una barrera. Se ha endurecido de tal manera que le ponemos una barrera a Dios. Y ya no nos llega su acción, no nos llega su gracia. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra alma no se endurezca, que nuestro corazón no se endurezca, que es muy fácil, lo he vivido ya tantas veces en tantas personas que yo he visto que se acercaban a la iglesia y venían. Faltan un día, ahí les remuerde un poco la conciencia. Faltan ya un segundo, ya les remuerde menos. Falta un tercero, les remuerde menos. Faltan 2 meses, bueno, pues ya casi no les remuerde nada la conciencia. Falta 6 meses, bueno, pues si no pasa nada, no pasa nada. He estado 6 meses sin venir y no pasa nada. Esto es como el colesterol, ¿no? Pues no se ve. No se ve, pero ahí está.
Aquí nos pasa lo mismo. Se va endureciendo nuestra alma y pensamos que no pasa nada, y sí pasa. Porque se está endureciendo tu corazón. Y le estamos poniendo una barrera a Dios. Y no estamos dejando que el Señor actúe en nuestra vida. Y eso es fundamental. Seguimos con los miedos. Los miedos, ¿por dónde nos vienen también? Pues los miedos nos vienen también por lo que muchos nos han hablado. Hay tantas personas negativas que nos hablan de tantas cosas. Ay, no esto, ay, no lo otro. Claro, si escuchamos a mucha gente negativa, pues acabamos viendo lo negativo. Y se nos impone lo negativo. Y las cosas hay que verlas, pues, como suele decir el dicho, depende por el cristal con el que las miremos. Depende en el cristal por el que las miremos. Depende mucho eso. Según tenga el color, lo vamos a ver. Les voy a contar dos presos en una cárcel. Uno era bajito, el otro era alto. La ventana estaba muy alta. El alto se asomaba a la ventana y ¿qué veía? Una zahurda, ¿no? ¿Saben lo que es una zahurda? Donde están los cerdos. Y se pasó 8 años en la cárcel y su única visión de la vida eran los cerdos. El hombre se deprimió. Salió de la cárcel amargado. Pero el otro era bajito, no podía acercarse a la ventana. Bueno, sí se acercaba, pero no podía ver los cerdos porque era muy bajito, no llegaba a la altura de la ventana. ¿Qué veía? Veía el cielo, veía las estrellas, veía las nubes, veía la luna, veía el sol. Aquella persona salió de la cárcel muy optimista, muy feliz. Tanto que montó un taller de autoestima y se hizo rico. Estaban los dos en la cárcel. Estaban los dos en el mismo sitio. Pero en el mismo sitio, ¿eh? Uno salió deprimido y el otro salió feliz. ¿Por qué? Cada uno miró la vida de una manera. Y esto nos pasa mucho. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Es verdad. Las circunstancias que hemos tenido en la vida, la educación que nos han dado nuestros padres, la educación que se nos ha dado en el colegio, las amistades que hemos tenido, todo eso marca mucho nuestra vida, sin duda ninguna. Todo eso lo marca, pero vamos, muchísimo. Claro que marca nuestra vida eso. Pero también depende cómo nosotros miremos nuestras circunstancias. Porque nosotros podemos mirar nuestras circunstancias de muchas maneras. Por ejemplo, y ya digo, las circunstancias influyen, yo no voy a negar eso. Pero también depende cómo veamos esas circunstancias. Viene una circunstancia que nos puede afectar mucho, muchísimo. La muerte de un ser querido. Anda, que no me he encontrado yo veces en mi vida como sacerdote gente que ante ese hecho se alejan de Dios. Y gente que ante ese hecho se acercan a Dios. Esto me lo he encontrado en mi vida muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué? Porque depende con el cristal con el cual se miren las cosas. Además, en esto somos muy injustos. Muy injustos. ¿Por qué tan injustos? Yo esto se lo he hablado muchas veces a los chicos de confirmación. Y les digo, vamos a ver, es la primera vez que eso que te ha pasado a ti o a esa familia
Si se lo digo a una persona que le ha pasado, se lo digo con mucho cariño, mucho respeto, porque comprendo el dolor que tiene esa familia. Aquí hay que ser muy, muy delicados. Tiene que decírselo con mucho cariño. Que la persona vea que se lo está diciendo por su bien, porque si no es capaz de ver eso, mejor que no le digas nada. Chavales de confirmación, pues lo digo de otra manera, ¿no? Digo, vamos a ver. Y a la persona que le ha pasado eso, que haga un razonamiento. ¿Esto es la primera vez que pasa en el mundo? ¿Es la primera vez que se muere un ser querido? No, hombre, se ha muerto mucho. ¿Se ha muerto mucha gente joven? Pues sí, también se ha muerto mucha gente joven. O sea, cualquier desgracia que pase en la vida ha sido repetida ya por multitud de personas en la historia de la humanidad y en la historia actual del mundo. ¿Es así o no es así? Es así, ¿no? Eso es así, no tiene vuelta de hoja. Ahora, si tú veías que eso pasaba en el mundo, ¿por qué creías en Dios? Los chavales de confirmación me dicen enseguida, claro, pero es que entonces no me había tocado a mí. Amigo. O sea, tú crees en la medida que te toca o no te toca a ti. Qué visión más pobre, ¿no? O sea, creías en un Dios cuando le pasaba a otros. Cuando le pasaba a miles y miles de personas, eso no era una dificultad para tú creer en Dios. Cuando se han muerto personas jóvenes de un accidente, del coronavirus, de lo que sea, tú no tenías problema ninguno en creer en Dios. Ningún problema. Esa o cualquier otra desgracia. Ahora, ¿te ha pasado a ti? ¿Dejo de creer? ¿No se dan cuenta que eso es un razonamiento muy infantil? Que eso no es creíble, que eso no es serio. Seamos un poquito más serios en los planteamientos de nuestra fe, Porque esto que estoy diciendo ahora, esto pasa constantemente. No, dejo de creer porque se me ha muerto un ser querido. Anda. ¿Y cuando se le moría a los demás sus seres queridos, qué? Pero eran los de otro. No, hombre, no. Eso no es fe. Eso no es seriedad. Nosotros también tenemos una visión muy reducida de la realidad, cosa que no le pasa a Dios. Dios no tiene una visión reducida de la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me acerco a una pared blanca, muy grande, en la cual pinto una mancha de una circunferencia de 1 metro de diámetro, negra, y yo me arrimo completamente mis ojos, pego la nariz a la pared, yo abro los ojos, ¿qué veo? Una mancha negra. Si me alejo 20 metros, ¿qué veo? Una mancha negra y una pared grandísima blanca. Pues así pasa con Dios. Dios ve la pared grande blanca y nosotros vemos una manchita negra. Dios ve la realidad entera. Dios ve las cosas en una perspectiva de eternidad. Nosotros la vemos muchas veces con una perspectiva de tejas para abajo, de la realidad aquí en este mundo. Y claro, así es imposible ver la realidad de las cosas. Ustedes saben, algún día hablaremos de esto, que hay niños que han cumplido su misión, ese va a ser el tema siguiente, que han cumplido su misión incluso antes de nacer. Y esa madre ha tenido un aborto y ese niño ya ha cumplido su misión en la tierra. Algún día les hablaré de esto. Nuestra misión en la tierra puede durar muy poco y ser muy eficaz. Podemos estar toda la vida y no haber sido para nada eficaces. No dependemos del tiempo, dependemos del amor. Aunque un niño antes de nacer no puede hacer obras de amor, ¿no? Pero las puede hacer en otros. Algún día hablaremos de esto. Ya en temas, ya digo, muy, muy profundos. Depende cómo miremos las cosas. No les voy a leer, pero lo pueden ver ustedes en San Mateo 6:22, porque ya no le leo porque se me acaba el tiempo. El ojo. Si tu ojo está sano, todo tú estás sano.
Si tu ojo no está sano, en ti hay oscuridad. Si tu ojo está sano, verás la luz. Mateo 6:22. Les recomiendo que eso lo lean, despacio, que lean lo del ojo. Si mi ojo está sano, todo lo que vea, toda mi alma estará sana. Si mi ojo está oscuro, dice Jesús, qué grande es tu oscuridad. Pues que seamos siempre personas positivas, nunca seamos negativos, que veamos siempre este mundo con los ojos del Señor, que veamos iluminados a la luz de la fe, veamos este mundo, que todas las circunstancias las iluminemos a la luz de la fe, que seamos siempre positivos, que no seamos nunca negativos, como diría Van Gaal, siempre positivo, nunca negativo. Él decía de otros, él decía lo contrario. Siempre le decía a los periodistas, siempre eres negativo, nunca positivo, decía él con ese acento extranjero. Seamos siempre positivos. Miren, ayer, como me escuche y vea esto, una hermana, una religiosa, una monja, como lo llega a ver, me va a tirar de las orejas. Ayer me decían en un grupo de WhatsApp, ¿y no van a ser muchas charlas? ¿Y no vas a ser un pesado? ¿Te vas a parecer a San Ignacio de Loyola? Pues yo creo que no, porque es el primer retiro que doy aquí en Arroyo después de mucho tiempo. Lo único que hago es predicar en las misas, ya está, no hago otra cosa. Hay muchas iglesias que predican todos los días, yo no, yo no soy de los que predican todos los días. Que quizás sea bueno, no lo sé, pero ahora sí me parece que es necesario predicar todos los días. Depende, ¿no?, las circunstancias, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero eso me decía una monja. Pero si esto es muy sencillo, El que no quiera escucharlo, no le da la radio, no le da el interruptor. Si aquí no se impone nada, aquí se propone. Pero yo voy a ser muy positivo. No es la primera vez que damos un retiro aquí en Arroyo. No. Los hemos dado en más ocasiones. Y los damos en la capilla de las religiosas, pequeñita. ¿Cuántas personas podían ir a esos retiros? Damos un domingo por la tarde. Nada más. 25 personas, por ahí aproximadamente. No lo podemos saber, pero ¿cuántas personas hay escuchando ahora mismo la radio? ¿100 personas tirando muy bajo? Seguramente sí. ¿Cuántas personas lo van a ver después por YouTube? Tirando muy bajito, muy bajito. ¿150 personas? Seguramente sí. Ya tenemos ahí a 250 personas. Tirando por lo bajo, que seguramente serán muchísimas más. Eso no lo he visto nunca. Ni los retiros que he dado, ni los ejercicios que he dado en la casa de espiritualidad que tenemos aquí en la diócesis, en la montaña, en la Virgen de la Montaña, o en la casa de espiritualidad de Navas del Madroño. No lo he visto nunca. 250 personas. Hay que ser más positivos, que muchas veces somos muy negativos. Ver siempre la botella medio llena, porque tenemos motivos para ver la botella medio llena. Porque no solamente es la botella medio llena, es el cáliz que consagraremos aquí en el altar, que lo tengo aquí a mi derecha, que consagraremos esta tarde. Es el cáliz de la sangre de Cristo. No es una botella con un poquito de vino. Es lo que tomamos, es el cáliz con la sangre de Cristo. Y eso nos da una fuerza y nos da unos motivos para ser optimistas. Que no seamos acomplejados. Esto como los primeros cristianos. Iban a los leones, se sorprendían mucho de esto los romanos, ¿no? Iban a los leones, e iban cantando, e iban contentos.
Y eso no lo podían entender los romanos. Madre mía, ¿y esto cómo vienen cantando si vienen a la muerte? El romano decía, yo soy un esclavo. El cristiano decía, yo soy un hijo de Dios. Qué diferencia, ¿no? Cuando nos damos cuenta de la dignidad que tenemos. Es muy grande. Esto es lo que tenemos que pensar. Y para ir acabando, cuidado con estar siempre preocupado por el futuro, porque unos nos han contado, porque no nos han contado y nos preocupamos mucho del futuro, demasiado. Decía nuestro anterior obispo, don Francisco, que nos pasamos la vida estando preocupados por cosas que nunca llegan a suceder. Como dice el Evangelio, además lo hemos leído antes, cada día trae su propio agobio. Cada día trae su propio agobio. Preocupémonos por el día, no por el futuro, que no sabemos lo que va a pasar. Yo veo mucha gente ahora preocupada por el futuro. Bueno, tú vive el día, disfruta ese día. El futuro ya veremos, ya llegará. Es que nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder. Que nunca llegan a suceder. Tenemos que preocuparnos por las cosas que llegan a suceder, no por lo que nunca llega a suceder. Bien, voy a acabar citando a un salmo que leo casi siempre cuando hago un entierro. Cuando hago un entierro casi siempre leo este salmo entre la lectura y el Evangelio. El Salmo 27, que también les invito a que lo lean ahora. Cuando se queden solos en sus casas, lean detenidamente, meditando, el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Buscad mi rostro. Qué salmo más bonito. A lo mejor no se han dado nunca cuenta de esto, pero lo que acabo de leer, ese salmo que pone la confianza en Dios para que no tengamos miedo, para que nos fiemos de Él. Pues lo leo siempre en los entierros. Muy raro que cambie de salmo. ¿Por qué? Porque me encanta. Porque nos invita a la confianza en Dios, a no tener miedo, a confiar en Él, a buscar su rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Nada ni nadie. No tengamos miedo. Como nos dijo el Papa, porque ya es santo, San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Abrid las puertas al Redentor. Pues nada. La próxima charla la tendremos a la 1:00 p.m. Y el tema que vamos a ver es la misión que tenemos en el mundo. O sea, nuestra vocación. Cuando hablamos de vocación pensamos que es la del sacerdote y la monja. No, todos tenemos una vocación en la vida. Todos tenemos una misión en la vida. Pues de eso les quiero hablar en la próxima charla. Pues nada. Hasta la 1:00 les dejo tranquilamente en sus casas, haciendo lo que puedan. Si pueden estar leyendo la Biblia, meditando un rato, pues les va a aprovechar mucho más el retiro, ¿no? Si tienen que hablar por lo que sea, pues bueno, eso ya cada uno tranquilamente y libremente sabrá cómo tiene que organizarse para ir haciendo este retiro en su propia casa. Cada uno es responsable de sus actos. Pero yo creo que es una ocasión muy buena para abrir nuestro corazón al Señor, para que el Señor nos ilumine y nos derrame abundantemente su luz y su gracia. Hasta la 1:00.